¿Qué se puede decidir? Luis Herrera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, la respuesta es nada, ¿no? Porque, como bien indicado, el Consejo de Estado es una entelequia jurídica, no existe legalmente. Y por tanto, todo lo que se discuta ahí o lo que se acuerde ahí no pasa más que de buenas intenciones, porque no hay ninguna obligación legal de poder, de tener que implementar lo acordado. A mí lo que me deja ya como claro esta insistencia de hablar del Consejo de Estado es que, por el contrario, el Poder Ejecutivo no quiere asumir responsabilidad verdadera en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Porque si quisiera asumir responsabilidad real, convocaría al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa Nacional, que está en la Constitución y que expresamente está presidido por la Presidencia de la República, y cuyos acuerdos, siendo secretos, sí son obligatorios y quedan en acta, ¿no? Entonces, no querer convocarlo, a mi entender, implica que el Ejecutivo simple y llanamente no quiere firmar, no quiere acordar lo que realmente tiene que acordar, que es cambiar el modelo de lucha contra la delincuencia vigente hasta hoy y pasar a un modelo penal del enemigo, considerando al delincuente un enemigo del Estado, y como tal todas las acciones de persecución, juzgamiento, encarcelamiento y expulsión del país en caso de que sean delincuentes extranjeros se haga con suma severidad. Eso ya queda claro que el Ejecutivo no lo quiere hacer. Pero hace unos días la presidenta Boluarte había mencionado de normas que había sacado el gobierno mediante estos decretos legislativos en la cual se enfocaban en la lucha contra la criminalidad. Y hablaba, por ejemplo, dentro de ello de este proceso célere, sumarísimo de expulsión en 72 horas para migrantes extranjeros aquí en el país que estaban en situación irregular. El plazo ya para el registro para que regularicen su estatus migratorio había vencido ampliamente, pero aún así las normas aprobadas por el gobierno no se ha visto si exactamente cumplió con su objetivo. Si esto es así, ¿qué es lo que pasó? No cumplen su objetivo porque son normas de carácter administrativo, ¿no? Es decir, plazo para verificar si tiene o no tiene, ¿no? Requisitorias, sean nacionales o sea extranjeras. Pero ¿dónde viene el problema? Ese no es el tema administrativo del problema. El problema viene desde el tema de ingreso al país, que es un tema de migraciones, el tema de lo que es identificación de la presencia de la persona en el territorio, es decir, contrato de trabajo lícito, lo que también es administrativo, pero cuando el extranjero, sea de la nacionalidad que sea, comete el hecho delictivo, ¿no? Ya lo que no funciona, el sistema de justicia, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que cambiar. No tanto lo administrativo, porque lo administrativo sale con un decreto, sino lo netamente policial, fiscal y juzgamiento. El año pasado, en este paquete de normas del mes de diciembre que dio la señora Boluarte, siendo premier el señor Otárola, por ejemplo, crearon el Consejo Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado. Estamos llenos de consejos. De consejos, pero ya vemos, mientras que no cambie la política de lucha contra el delito, que es un tema nacional y que sí implica a todas las instituciones, nada va a cambiar, pues, y ese es el problema, lo que no quieren hacer. Entonces, ¿en qué va a variar esas últimas medidas anunciadas por la presidenta la semana que pasó respecto a que los extranjeros en el país, y ella puso nacionalidad, los venezolanos, cuando son varias procedencias en el territorio nacional, tienen que presentar contrato de trabajo, tienen que presentar sus documentos en regla a un propietario de inmueble que quieren arrendar, para que de esa forma se pueda tener un control mucho más exhaustivo de quienes están aquí en el país? ¿Cómo podría esto servir en la lucha contra la criminalidad que se necesita abordar aquí urgentemente? Muy poco, porque por definición el delincuente, ¿no?, de la nacionalidad que fuese, busca ocultarse, ¿no? Y en un país donde tenemos un 80% de economía informal, es bien fácil hacerlo. Entonces, esa norma está dirigida al 20% formal, que mayormente trata con el extranjero formal, que está en el país haciendo trabajo legítimo, que seguramente tiene medidas administrativas que corregir para formalizarse, pero que ataque directamente el tema del crimen organizado y la delincuencia general, no. Y con toda esta situación que estamos atravesando en estos momentos aquí en el país, la gente sale a protestar y sale el ministro a decir que el siguiente paro que se va a dar para la cumbre APEC, esto que están manifestándose son enemigos del país, enemigos del Perú. Bueno, lo que pasa es que, a ver,
Así como ha fracasado la política de lucha contra el delito, también ha fracasado la política comunicacional del gobierno, ¿no? El gobierno ya desde hace buen tiempo está con el tema de que todo el que opina en contrario es un enemigo. Es un enemigo. ¿Es un enemigo del gobierno o es un enemigo del país, ¿no? En el caso del interior, por ejemplo, ¿no? Todo el que opina en contrario es un caviar, es un terrorista, es un esto, ¿no? El ministro de Adriansen, el que opina en contrario, está en contra del desarrollo del país, en contra de la PEC. Es que no hay argumento, pues. Y no hay argumento porque los hechos lo demuestran que la política ha fracasado y que los actores políticos no tienen, pues, ni la experiencia ni la capacidad de implementar cosas nuevas. Por eso es que siempre se señala desde el análisis político lo más frío posible de que Presidencia de la República realmente es el actor, vamos a decir, con mayor responsabilidad en el fracaso de la política, porque se niega a ver los hechos y hacer el cambio de gabinete que corresponde y va a ser un gabinete pues realmente técnico, ¿no? Claro, y particularmente la respuesta del gobierno no me cuadra cuando hay convocatorias a paralizaciones, un acto social de rechazo a la forma como están manejando. No justifico ningún acto de violencia, pero sí la respuesta a la sociedad, porque es inaudito. No recuerdo, de repente usted sí lo recuerda, pero yo no recuerdo un episodio de protesta en el país donde la gente se convoca, se autoconvoca, respaldan medidas pidiendo seguridad pública, porque no quiero que me maten, porque no quiero ser la siguiente víctima. Transportistas, comerciantes, ambulantes, el padre de familia, los deudos de víctimas de asesinatos, de extorsiones, salen y protestan, pidiendo seguridad pública porque no sienten que realmente el gobierno está haciendo algo positivo para el país. Pero el gobierno dice, pero ya tenemos el estado de emergencia y todo está bien. Hay resultados, hay bandas criminales que han sido capturadas, que están ya en estos momentos siendo procesadas. Mire, luego, no hay en la historia marchas de este tipo y movimientos sociales de este tipo por la razón que están explicando, o sea, por el tema de la seguridad ciudadana. Los movimientos anteriores que hemos visto han sido con un matiz político, que estoy en contra o no de que haya tal o cual presidente. Pero este tema sí es por un tema de seguridad ciudadana, de un servicio que el Estado le tiene que brindar al ciudadano y que a todas luces no se está viendo. Que no es de hoy, que es obviamente un tema que se viene degradando en los últimos 20 años, pero que ha llegado, vamos a decir, al clima, ¿no? Entonces, claramente está pues que el gobierno en ese sentido pues ha perdido la brújula, ha perdido el norte, no tiene una política que implementar y no tiene mejor medida que, primero, negar los hechos y segundo, adornar los números. Porque, por ejemplo, no olvidemos, ¿no? A ver, en julio de este año, en el discurso presidencial, la presidenta que dijo, la policía está actuando, ha tenido 5.000 capturas, ¿no? El año pasado, el 2023, según los reportes de la policía, terminó el año haciendo 12.000 capturas. Ahora, en este periodo del estado de emergencia, el ministro sale y dice, la policía ha hecho, ¿no?, 2.000 y pico capturas. El ministro lo que está informando son los hechos cotidianos de la policía. Son los hechos del día a día. Con o sin estado de emergencia, la policía captura, porque ese es su trabajo. No tiene nada que ver que haya estado de emergencia o no. El estado de emergencia serviría si ayudara a tener control territorial, ¿no?, para dominar y tener control, identificar, capturar y detener maleantes, delincuentes. ¿Y por qué es tan complicado? ¿Por qué pareciera ser imposible que se haga ese control territorial? Porque una cosa es el control de identidad. Así es. Que va estratégicamente un grupo policial pidiendo, caminando en una esquina el DNI de las personas para que vean si tienen algún antecedente requisitoriado u otro motivo. Y otra cosa el control territorial, donde focalizan a las bandas criminales y pueden cercar y capturar. ¿Por qué no se puede hacer eso? Por falta de decisión política. ¿Por qué? Porque hacer lo último, o sea, entrar literalmente a romper puertas, a cerrar espacios, a permitir el ingreso de la policía con refuerzo de la Fuerza Armada en los perímetros exteriores para que nadie entre y nadie salga, implica una decisión política, ¿no? Pero para eso hay que cambiar, como digo, el modelo pues, procesal, porque fíjese usted, mucho se queja el gobierno de que el sistema de justicia no ayude, que es cierto, gran parte de las cosas no ayuda, pero existen normas del propio Ejecutivo que no permiten el accionar de la policía y la Fuerza Armada. Por ejemplo, en octubre de este año se ha aprobado las reglas de enfrentamiento
de la Fuerza Armada, aprobado por el ministro de Defensa actual, por el gobierno actual y con el premier actual. ¿Qué dice? Que la Fuerza Armada no solamente tiene que proteger a la víctima de cualquier hecho delictivo, sino que también tiene que proteger a la víctima del abuso del Estado. Entonces tiene que proteger al delincuente, ¿no? Y dice, todo lo que ya sabemos, que el efectivo policial tiene que ir equipado, dice, de elementos de armas no letales, gases, arma eléctrica. El militar no está formado para eso. Y el manual de actuación policial en el marco de los derechos humanos dice lo mismo, y que hay que darle la voz de alto 1, hay que darle la voz de alto 2, hay que hacer el disparo al aire, hay que hacer 4 o 5 cosas que pueden ocurrir en 2 o 3 segundos. El ministro Santibáñez hace días atrás destacó el accionar de sus policías en Independencia como en San Juan de Miraflores, que dispararon a la pierna a un sujeto que estaba amenazándolos con cuchillo, queriendo envalentonadamente acuchillar a los policías. Pero el día de ayer se registró un hecho, no con cuchillo, pero sí una turba en Chao, que terminaron golpeando a un policía, rodearon a un policía, lo cercaron, le hicieron casi un callejón oscuro, le dieron puñetes, patadas. ¿Este policía pudo haber sacado su arma de fuego y disparar en defensa propia? Pero por supuesto. ¿Y por qué no lo hizo? Porque nuevamente, uno, las reglas de enfrentamiento lo limitan, y dos, ya es un tema de capacitación. Porque, a ver, la policía sí puede hacer uso del arma de fuego cuando obviamente su propia seguridad está en riesgo. Pero como digo, tenemos un limitante. El modelo procesal penal y el modelo de lucha que está representado en las reglas de enfrentamiento no ayudan. No ayudan. Entonces, ¿eso de quién es responsabilidad? Esa es responsabilidad del Ejecutivo. Entonces, ¿se hace necesaria esta modificación del proceso que sigue un policía que en uso de su arma de reglamento dispara, hiere o mata a una persona, un delincuente, sea procesada en un fuero militar policial y no en el fuero ordinario? A ver, hay que aclarar cosas. Primero, lo que se requiere es un cambio completo de la doctrina. Pasar del modelo garantista a un modelo procesal penal del enemigo. La única entidad que puede hacer ese cambio es justamente el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Porque ese consejo sí tiene representación legal y tiene facultad legal de convocar al presidente del Poder Judicial, al ministro, al fiscal de la Nación, a la fiscal de la Nación, al jefe de vida, al jefe SUNAT, que tiene que ver con insumos químicos, o sea, a todos los involucrados, y ahí, en un gran acuerdo, todos con su puño y letra firman y asumen sus acuerdos. Ahí sí hay fuerza legal y eso va hacia abajo. Segundo, se tiene que cambiar, obviamente, se tiene que cambiar todo el marco legal existente. Por tanto, tiene que darse una norma de excepción que esté vigente entre 24 y 36 meses para poder operar con esa rapidez y esa firmeza contra el delito y el crimen organizado, ¿no? En tercer lugar, lo que se tiene que hacer es tener un bando único. O sea, tanto a nivel de lo que es la labor de inteligencia como es la labor de investigación criminal, respaldada por la Fuerza Armada. Y finalmente hay que ponerle dinero al tema. O sea, no va a poder actuar la Policía Nacional con fuerza y con rapidez si no está debidamente equipada y no tiene los recursos necesarios para hacer labor de inteligencia, y hoy día no los tiene. Lamentablemente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Exitosa Perú.